Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva sesión, en que en esta sesión nos centraremos en piernas de espalda, en que dividiremos en un calentamiento, que haremos movilidad articular, en una parte principal que explicaremos la técnica de piernas del estilo de espalda y haremos unos ejercicios y finalmente haremos un calentamiento para evitar ciertas lesiones, en el que hay que estar hidratado antes, durante y después del ejercicio. Y recordar, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, Valencia entrena en casa. Para empezar, haremos la movilidad articular. En primer lugar, empezaremos por el cuello y contaremos 10 segundos. Para arriba abajo. Ahora rodeando. Ahora al otro lado. Ahora hombros hacia adelante. Hacia atrás. Ahora un brazo hacia adelante. Y hacia atrás. Ahora el otro brazo. Y hacia atrás. Ahora cruzando. Uno y otro. Uno y otro. Y así 10 segundos. Ahora cintura. Hacia un lado. Y ahora hacia el otro. Ahora haremos piernas. Primero hacia abajo. Uno. Hacia un lado. Y hacia el otro. Al tobillo, hacia un lado. Y hacia el otro.
yo hacia el otro. Ahora empezaremos la parte principal en que nos centraremos en las piernas de espalda, en que nos tenemos que poner en una posición dorsal, es decir, boca arriba, y las piernas tienen que tener un ritmo constante en que debe ser continuo y simultáneo, es decir, como el siguiente ejemplo. Y el movimiento viene desde la cadera, no de la rodilla. El primer ejercicio que podemos hacer es hacer batido de pierna con un solo pie. Esto lo podemos hacer en 3 series de 15 repeticiones. Y podemos hacer el mismo ejercicio con la otra. Y también podemos hacer el mismo ejercicio, pero con los 2 pies. En 3 series de 15 repeticiones. Otro ejercicio que podemos hacer es ponernos una tabla en la nuca y hacer batido de piernas. Nos ponemos la tabla en la nuca y hacemos batido de piernas. Esta serie la vamos a hacer en 3 series de 15 repeticiones. Y luego vamos a hacer el mismo ejercicio moviendo un brazo y así practicamos la técnica de brazo. Primero con uno, hacemos 3 series de 15 repeticiones, luego con el otro y siempre manteniendo el mismo ritmo de piernas. Y luego con los dos. Otro ejercicio que vamos a poner es ponernos la tabla en la barriga y hacer batido de piernas. Hacemos esta serie en 3 series de 10 repeticiones. Luego movemos un brazo y lo hacemos en 3 series de repeticiones. Luego hacemos el otro brazo y también 3 series de 10 repeticiones. Luego con los dos brazos. Y también hacemos 3 series de 10 repeticiones. Otro ejercicio que podemos hacer es ponernos peso en las piernas para trabajar la fuerza. Y haríamos 3 series de 10 repeticiones. Imagínate que esto es el peso y tendríamos que hacer las 3 series de 10 repeticiones. Otro ejercicio que podemos hacer con ayuda de los brazos sería hacer el batido de piernas y levantar un brazo
para mantener el equilibrio. Para así también trabajan la técnica del brazo. Sería así. Y esto lo harían en 3 series de 10 repeticiones. Luego también con el otro brazo. Y harían 3 series de 10 repeticiones. Ahora luego con los 2 brazos. Y luego, si queréis, con un material pesado para hacer ejercicios de fuerza de resistencia. Y como último ejercicio haríamos batido de piernas con los brazos apegados al cuerpo, iniciando un poco de rodillo. Y repetiríamos la serie. Primero haríamos el movimiento de un pie, con las series que he indicado anteriormente, con el otro pie, con los dos, luego nos colocamos la tabla en la nuca y hacemos batido de piernas. Tomamos un brazo y así practicamos también la técnica del brazo, primero uno, luego el otro, luego los dos, repitiendo las series anteriormente dichas. Luego nos ponemos la tabla a la barriga, haciendo batido de piernas, moviendo un brazo primero, luego el otro con las series anteriormente dichas, luego con los dos. Luego nos pondríamos lastres de peso en las piernas para trabajar la fuerza con la serie anteriormente dicha. Luego batida de piernas con un brazo levantado. Luego con el otro brazo levantado. Con otro brazo y luego con los dos. Luego con resistencia. Y finalmente haríamos el estilo completo. Y esto lo vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones. Otro ejercicio que vamos a hacer es hacer doble brazo con batido de piernas. Esto podemos hacerlo 3 series de 15 repeticiones. Otro ejercicio que podemos hacer también es el peso muerto con batido de piernas, que sería poner una mano encima de la cabeza y hacer batido de piernas. Esto lo podemos hacer en 3 series de 15 repeticiones también. Luego también podemos poner lastres en los brazos para que hagamos más batida de piernas.
Y haríamos 3 series de 15 repeticiones, donde la cabeza siempre tiene que estar mirando al techo, ni muy arriba ni muy abajo, porque si no la respiración nos costará más. Hay que tenerla en el punto fijo. No hay que girar ni a un lado ni al otro, sino recta. Y como juego final, podríamos tener una pelota delante de nosotros y empujarla con los brazos y haciendo batido de piernas. Así, empujando y haciendo batido de piernas. Antes se me olvidó decirlo y también podemos hacer 2 ejercicios más, como sería ponernos dos materiales en las asiglas y hacer Piernas de espalda. Y también haríamos 3 series de 15 repeticiones. y otro ejercicio sería mantener las piernas aquí haciendo rolidos sin mover los brazos, que antes lo hemos hecho moviendo los brazos. Y luego podemos nadar con flotación. Podemos hacer un ejercicio de flotación en que tenemos que movernos las piernas. Debemos mantenernos, movemos un poco las piernas, nos mantenemos en flotación. Otra vez las piernas, vamos a flotación. Vamos otra vez las piernas y otra vez en flotación. Y así hasta llegar al otro lado de la piscina. Sin utilizar brazos ni nada, solo las piernas. Un poco de pataleo y nos quedamos quietos. Un poco de pataleo y nos quedamos quietos. Un poco de pataleo y nos quedamos quietos. Y aquí finalizaría nuestra parte principal. Ahora iremos a los estiramientos. Empezaríamos por el cuello y contaríamos 10 segundos. Ahora al otro lado. Hacia abajo. Y ahora hacia arriba. Hacia a un lado. Y ahora hacia el otro. Ahora tiramos el brazo hacia atrás y empujamos con la otra mano para estirar. Para estirar. Ahora con el otro brazo.
Vas a tirar aquí. Palmar hacia abajo. Palmar hacia arriba. Hacia arriba. Y hacia abajo. Estiramos la pierna y nos cogemos el pie. Ahora el otro pie. Ahora la mariposa, donde nos debe estirar este músculo. Y tenemos que intentar tocar el suelo, pero yo que no tengo mucha flexibilidad, intentarlo vosotros. Estiramos piernas y cruzamos para estirar bien las piernas, ya que la hemos utilizado un montón en esta sesión. Ahora el otro. Ahora sí, y nos tiramos hacia atrás. Para estirar esto. Ahora el otro. Y aquí acaba nuestra sesión de hoy de espalda. Hemos trabajado en los anteriores vídeos el estilo de crawl y el estilo de espalda, y en los siguientes vídeos hablaremos del estilo de braza. Espero que os haya gustado y nos encontraremos en la próxima sesión. Y recordad, hay que estar hidratados antes, durante y después del ejercicio. Y recordar, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, Valencia entrena en casa. Nos vemos, chao.